Ya, como siempre, estamos en el taller prueba transición de PCU, de lenguaje. Vamos a trabajar con distintas habilidades desde ahora que la prueba mide, ya el lenguaje sobre todo. Entonces la primera y más básica de todas esas habilidades es identificar, ¿ya? Chiquillos, los que se van uniendo, vayan poniendo nombre y curso, por favor, ¿ya? Para tenerlos luego identificados. Ya, entonces, ¿en qué vamos a trabajar hoy día? En extraer información literal de un texto. Es decir, algo bastante fácil, ¿ya? Entonces, nuestra habilidad que vamos a trabajar hoy día va a ser la de identificar, y nuestro objetivo de clase va a ser identificar elementos explícitos dentro de textos, manteniendo una actitud atenta, ¿ya? Así que los quiero a todos muy atentos porque hay más lectura y es distinto al vocabulario contextual que estábamos viendo y que ahora va a vivir en nuestra memoria. Ya lo vamos a dejar a un lado hasta que alguna vez lo practiquemos nuevamente, ¿ya? Pero ahora nos enfocamos en esto de la comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces nuestros acuerdos de la clase, como siempre, van a ser mantener nuestros micrófonos silenciados, al ingresar, escribir su nombre y curso en el chat, usemos el chat con fines pedagógicos. Bueno, ustedes saben que siempre podemos tirar la talla y todo eso, pero siempre con respeto, ¿ya? Y les voy a pedir que por favor no se vayan jamás con dudas, ¿ya? Si necesitan parar la clase y decirme, profe, no entiendo esto, yo no tengo ningún problema en continuar, ¿ya? Ahí está, se ve mejor. Ya. Entonces, como actividad inicial, muy rápida, vamos a leer lo siguiente. Esperen un poquito, déjenme acomodar las cosas que no veo acá. Ya. Un momento, chicos. Ya, entonces dice, hasta ahora, los aspirantes a detectives salen como lagartos a tomar el sol y miran con sospecha a los estudiantes de literatura. Espérenme, chiquillos, que se unen más compañeros. Bienvenido, Brandon, ponga su nombre y curso en el chat, por favor. ¿Ya? Ya, entonces estábamos viendo esta actividad, que es un hasta ahora, es decir, lo vamos a hacer ahora por el chat. Entonces dice, los aspirantes a detectives salen como lagartos a tomar el sol y miran con sospecha a los estudiantes de literatura. Estos, a su vez, recelan mientras observan la forma del cabello, la estatura baja y el aspecto atlético de los futuros policías. Pregunta entonces para todos y para todas, ¿qué recursos utiliza el emisor para referirse a los aspirantes a detectives? Entonces, 1. Caracteriza su apariencia física. 2. Describe su forma de actuar y explica su manera de pensar. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Solo 1, solo 2, 1 y 2, 2 y 3, o 1, 2 y 3. ¿Qué piensan? El Osvaldo me dice que la C, la Rocío me dice que la D, el Felipe también la D. ¿Qué dicen los demás chiquillos? La Macarena, la Camila, la Antonella, Anaís. C, dice la Macarena. Ya. 1 y 2, caracteriza su apariencia física y describe su forma de actuar. Ya, C. Estamos entre la C y la D. ¿Ya? El Brandon que se une, ¿qué es lo que opina? El Marco también me dice que la C. Ah, no sé, me dice la Isidora, se arrepintió. Ya. ¿Quién más, chiquillos? El Brandon que lo estoy llamando por ahí. ¿Qué opina? Ayrton. C me dice la Anaís. ¿Ya? ¿Ya? ¿Nadie más quiere contestar? Ya, perfecto. Vamos a revisar entonces sus resultados. Entonces, respuesta esperada era la C. Felicitaciones, la mayoría la dijo. Entonces, ¿cuál es la respuesta esperada? La C. 1 y 2 caracterizan su apariencia física y describen su forma de pensar. ¿Por qué?
volvamos al texto, ¿ya? Para que les haga más sentido. Un momento, se van uniendo compañeros. Ya. Hola Renata, estamos viendo un ejercicio inicial, así que no te has perdido mucho de la clase. Así que muy bien. Pon tu nombre y curso en el chat para que me quede registrado. ¿Ya? Entonces decía, los aspirantes a detectives salen como lagartos a tomar el sol y miran con sospecha a los estudiantes de literatura. ¿Ya? Es decir, los aspirantes a detectives miran con sospecha a los estudiantes de literatura. Es decir, actúan. Describe su forma de actuar. Estos, a su vez, recelan mientras se observan la forma del cabello, la estatura baja y el aspecto atlético de los futuros policías. Es decir, los estudiantes de literatura, además, dan la forma de actuar de que salen como lagartos a tomar el sol y que los miran con sospecha, y además tienen una estatura baja y un aspecto atlético, ¿ya? Entonces era la alternativa C, ¿ya? No la D. Ya, entonces respuesta esperada C, que era la 1 y la 2, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al contenido nuevo, que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué es extraer información literal? Extraer, no, vamos a empezar por acá, por la izquierda mejor. Entonces estamos trabajando la habilidad de identificar, chiquillos, esta vez. Entonces esta habilidad consiste en localizar información presente en el texto de manera explícita o literal, por lo tanto no deben efectuarse inferencias ni suposiciones, es decir, nosotros solo estamos diciendo lo que ve el texto, no sacamos conclusiones apresuradas. ¿Se acuerdan que cuando vimos el contexto muchas veces inferíamos qué es lo que era el vocabulario contextual, es decir, deducíamos, ¿ya? Y habían relaciones directas y otras relaciones no directas. En este caso, la habilidad de identificar siempre es una relación directa, ¿ya? Es decir, nosotros no suponemos nada, es solo lo que está en el texto. Por eso una serie de preguntas que a ustedes les puede ir muy bien y que es muy fácil porque es una habilidad muy básica, ya que nosotros todos deberíamos tener bien desarrollada, ¿ya? Y si no, es muy fácil desarrollarla, ¿ya? Entonces, ¿qué es extraer información literal? Extraer información literal constituye un punto de partida en la comprensión de lectora, que es lo que yo les decía, que es este punto de inicio muy básico, desde el cual después desprendemos otras habilidades más avanzadas de los textos. Sin embargo, el punto inicial es extraer información literal y explícita presente en el texto, ¿ya? Entonces, esto implica haber entendido el texto a cabalidad, ¿ya? Y para comprender un texto, el primer nivel es literal, es decir, la información explícita. Entonces, nosotros estamos en la primera capa de análisis, la identificación literal de un texto, ¿ya? ¿Va quedando claro? ¿Me pueden decir sí en el chat? ¿No en el chat? ¿Sí, Felipe? ¿Sí, Anaís? Muy bien. Súper. Súper, muy bien. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, seguimos con los niveles de análisis, ¿ya? Como yo les decía, hay distintos niveles de análisis con texto. Entonces, el primer nivel es el nivel explícito, que es el que nosotros nos vamos a centrar. Es decir, todo aquello que está dicho en el texto se obtiene decodificando el significado de las palabras del texto y estableciendo vínculos entre ellos, ¿ya? Es decir, lo que está explícito, vemos las palabras y establecemos los vínculos, como veníamos trabajando esa habilidad también desde el vocabulario contexto. Y está, por otra parte, el nivel implícito, que es todo aquello que debe ser deducido o interpretado de un texto, ¿ya? Esto debe ser elaborado por el lector a partir de la información proporcionada en la lectura, y esta es una habilidad que todavía nosotros no vamos a ver, ¿ya? La vamos a trabajar en lenguaje, pero de momento en PSU no, ¿ya? Entonces solo nos vamos a centrar en el nivel explícito de un texto, es decir, lo que nos dice el texto de manera literal, ¿ya? Nosotros no deducimos nada esta vez. Momento, vamos a unir a Gonzalo. Momento, estamos en pausa. Somos 20 hoy día. ¿Qué habrá pasado hoy que hay menos gente? ¿El frío será? ¿Qué creen ustedes?
Ya. Hola, Gonzalo. Estábamos viendo, te voy a hacer un resumen, ¿ya? Hoy día tenemos más tiempo para hacer esta clase, así que vamos a hacer un resumen. Gonzalo, clase personalizada para ti. Entonces, estamos viendo la habilidad de identificar, que va a ser extraer información literal de un texto, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo de la clase es identificar elementos explícitos dentro de textos manteniendo una actitud atenta, ¿ya? Perdón los ladrillos de atrás, como siempre. Hicimos una actividad en donde a tus compañeros les fue bastante bien ya. Y básicamente eso. Entonces, de resumen, identificar consiste en localizar información literal en el texto. Es decir, nosotros no efectuamos suposiciones, ¿ya? Y además, ¿qué es extraer información literal? Constituye un punto de partida en la comprensión de lectura, es decir, el primer nivel de análisis, ¿ya? Entonces, para analizar un texto está el nivel de análisis, el nivel explícito, que está todo aquello que está dicho en el texto, es decir, de manera literal, y el nivel implícito, todo lo que nosotros como lectores deducimos de un texto. Y en este nivel todavía no vamos a trabajar, Gonzalo, ¿ya? Así que estamos en el nivel explícito, ¿ya? Ese es el resumen de la clase, ¿ya? Entonces, otra habilidad que nosotros vamos a poner en práctica es el análisis, que no debe confundirse con la síntesis, ¿ya? Entonces, acá tengo dos suposiciones que se usan mucho en PSU, que es análisis y síntesis. Sin embargo, esta vez nos vamos a centrar en el análisis. El análisis, entonces, es el examen detallado de un texto. Para conocer sus características se realiza separando o considerando por separado las partes de un texto, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con mayor profundidad. Es decir, nosotros separamos el texto en distintos párrafos de manera que nuestra comprensión sea más acabada, ¿ya? Y tenemos por otra parte la síntesis, que este es un proceso mucho más complejo que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados y nosotros los reorganizamos, ¿ya? Esas son dos habilidades que se trabajan en PSU. Sin embargo, hoy día nos vamos a centrar en el análisis, ya no lo confundan con la síntesis. Es decir, nosotros analizamos un texto de manera separada, considerando sus partes por separado, ¿ya? Ahí se está uniendo Karen, la esperamos para continuar. Bienvenida Karen, ponga su nombre y curso en el chat, por favor. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces estamos extrayendo información literal de los textos, trabajando la habilidad de identificar, ¿cierto? Entonces nos estamos centrando en el nivel explícito, de análisis explícito de un texto, que es todo lo que está dicho, es decir, nosotros no hacemos suposiciones, dejamos de lado el nivel implícito, que es lo que nosotros como lectores debemos elaborar, ¿verdad? Es una habilidad más avanzada que no estamos trabajando de momento, ¿ya? Entonces, estamos en el nivel explícito, para que vaya quedando claro. Y además no estamos trabajando en el análisis y no la síntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el análisis? Examen detallado de un texto para conocer sus características, se realiza separando o considerando sus partes por separado. Eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos de preguntas de PSU para que quede claro, ¿ya? Entonces, chiquillos, tipos de preguntas que involucran la habilidad de analizar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, supongamos que el texto leído se refería a la civilización maya. Nos ponen un texto de civilización maya. Los siguientes encabezados de preguntas de análisis que se podrían plantear son: 1. En el texto se sostiene que la principal fuente de alimentación de los mayas era. En el texto se afirma que la labor principal de las mujeres era. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una información falsa sobre los mayas? ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una relación concreta entre un ritual maya y su finalidad? Como lo ven, son informaciones bastante explícitas dentro del texto, ¿ya? O sea, todas van a lo que sostiene el texto en sí mismo. En el texto se afirma, en el texto se sostiene, en el texto hay una información falsa,
en el texto contiene una relación concreta entre esto y esto otro, pero siempre cosas que están explícitas en el texto, ¿ya? Esos van a ser nuestro formato de preguntas desde ahora. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá, chiquillos? ¿Sí? ¿Me lo pueden decir en el chat? ¿Sí? ¿Algo dice Marco? ¿Ya? Ya. Todo esto es difícil la teoría, pero en la práctica lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces acá tenemos una práctica guiada, ¿ya? Entonces tenemos un texto. Entonces el texto se titula Registran a oso de anteojos en Reserva Natural de Cusco, ¿ya? Entonces, esto yo lo sinteticé, eran varios párrafos, entonces por eso cogí el párrafo 6, ¿ya? A eso es lo que iba yo cuando les decía que hay que considerar los textos por párrafos separados, ¿cierto? En el análisis, ¿ya? Entonces, párrafo 6 dice, los guardaparques en el Santuario Nacional de Megantoni, ubicado en la región sureña de Cusco, registraron por primera vez por cámaras al oso andino. En tal sentido, agregó que el registro del oso de anteojos refleja el buen estado de conservación y el alto potencial de investigación que tiene esta área natural protegida creada hace 14 años en el sureste de Perú. ¿Ya? Bienvenido, Joel, muchas gracias por poner tu nombre y curso. Ya, entonces, el párrafo 6, esta área natural protegida, hace referencia a el Cusco, B, el Santuario Nacional de Megantoni, C, el Parque Nacional del Manú, o D, el sector del lago. Gonzalo, Vicente, Osvaldo y Isidora me dicen que el Santuario Nacional de Megantoni. La Macarena también, la Rocío también. Bien, ¿qué me dicen los demás? Marco, ¿qué estás por ahí? La B también, ya. La Camila, la Isadora. ¿Qué creen ustedes? Verónica. Aunque igual me dice Isidora, podría ser el Cusco. ¿Ya? Pero dice, esta área natural protegida. Es decir, ¿todo el Cusco estará protegido? Ahí podríamos descartar la A, ¿o no? ¿Sí? Porque dice, esta área natural protegida. ¿Ya? Entonces ahí no acota, porque el Cusco es como una ciudad un poquito más grande, pero hay un área natural protegida, claro. Que el Cusco no es un área natural que está toda protegida. Entonces vamos a ver la respuesta esperada. Perfecto, chiquillos. El Santuario Nacional de Megantoni. ¿Ven que entendieron? De repente en la teoría no se entiende tanto, pero en la práctica sí. ¿Ya? De eso se trata. Cosas exactamente literales. Y además yo les enseñé a descartar una pregunta. La Isidora se había confundido porque dijo que también podía ser el Cusco, porque también dicen ubicado en la región sureña del Cusco. Pero la pregunta es mucho más específica. En el párrafo 6, esta área natural protegida hace referencia a, ¿cierto? Y entonces nos acota. Área natural protegida, y nosotros podemos descartar la A y podemos decir que es el Santuario Nacional de Megantoni, y las demás las tachamos inmediatamente porque nunca, nunca, nunca aparece. ¿Ya? Eso, chicos. Muy bien. ¿Ya? Entonces hoy día no nos vamos a ir con actividad, pero vamos a seguir practicando acá. ¿Ya? Entonces voy a leer. Dice, una pregunta un poquito más larga para que vean esto de las separaciones que tienen los párrafos, ya que van a ser preguntas PSU. En la PSU les van a poner o esta prueba de transición, perdón, les van a poner una serie de párrafos eternos, ya, acá yo les selecciono 2, pero van a ser unos 6, 7 párrafos, y les van a hacer preguntas específicas de cada párrafo, ya, así que es bastante larga. Entonces, dice, rectores acuerdan 8 medidas para avanzar en la igualdad de género en las universidades, ¿ya? Entonces dice, párrafo 1. Un grupo de 17 rectores pertenecientes a las universidades que participaron en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación acordaron la implementación de 8 propuestas para avanzar en la igualdad de género,
medidas que ahora deberán ser validadas en las distintas comunidades universitarias antes de ser aprobadas definitivamente. ¿Ya? Párrafo 2. Según consignó la tercera, dentro de las medidas, los rectores se comprometen a tener planes de equidad en sus instituciones, lograr que el 40% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres, que en las elecciones de rectoría existan candidatas mujeres y plazos especiales en las carreras para que académicas mujeres que sean madres puedan ascender en la jerarquía interna, entre otras medidas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 2 párrafos que tratan de acordar 8 medidas para avanzar en la igualdad de género en las universidades. Entonces, pregunta, ¿qué se necesita para que las 8 propuestas se aprueben definitivamente? A. Ser validadas por las comunidades de cada universidad. B. Ser revisadas por las comunidades y asegurar que no son discriminadas. C. Ser aprobados por el Consejo Asesor del Ministerio de Educación. O D. Ser reconocida por los 17 rectores que participan en el Consejo. ¿Ya? Entonces, no sé si se acuerdan. Vamos al primer párrafo. Volvamos a leer entonces. Medidas que ahora deberán ser validadas en las distintas comunidades universitarias antes de ser aprobadas definitivamente. ¿Cuál será? La A. Ok, la A. Ya. Todos me dicen que la A, ¿cierto? La D me dice la I. Ser reconocidas por los 17 rectores que participan en el consejo. La A me dice la Antonella, ya. Entonces volvamos. Esta pregunta está enfocada en el párrafo 1, ni siquiera necesitamos mirar el 2. ¿Ya? Entonces dice. 8 propuestas para avanzar en la igualdad de género, medidas que ahora deberán ser validadas en las distintas comunidades universitarias antes de ser aprobadas definitivamente. ¿Ya? Entonces, exactamente la pregunta A, porque deben ser validadas por las comunidades de cada universidad, es decir, ni más ni menos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sobre las medidas que se pretenden implementar, es correcto que estas pretenden A. Aumentar la cantidad de mujeres de cargos directivos, pero sin que se superen los cupos ocupados por hombres. B. Asegurar la presencia de mujeres rectoras en algunas de las 17 universidades que forman parte del Consejo. C. Equilibrar las condiciones para que más mujeres puedan acceder a altos cargos académicos. O D. Evitar que las estudiantes que son madres abandonen o se retrasen en sus carreras. ¿Ya? Entonces volvamos. La C me dice el Gonzalo, muy rápido Gonzalo, muy bien. Según consignó la tercera, dentro de las medidas los rectores se comprometen a tener planes de equidad en sus instituciones, lograr que el 40% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres, que en las elecciones de rectoría existan candidatas mujeres y plazos especiales en las carreras para que académicas mujeres que sean madres puedan ascender en la jerarquía interna, entre otras medidas. ¿Ya? Entonces, vamos ahora. Gonzalo me dice que equilibrar las condiciones para que más mujeres puedan acceder a altos cargos académicos. ¿Están de acuerdo con Gonzalo o creen que puede ser otra? ¿Alguien más? Ya pues chiquillos, vamos, arriesguense. La C, todos me dicen que la C, con Gonzalo. O sea, están todos con Gonzalo. Ya. Ya, bien, vamos a revisar. Ya. Perfecto, la pregunta 2. Equilibrar las condiciones para que más mujeres puedan acceder a altos cargos académicos. Perfecto, Gonzalo y chiquillos que lo siguieron. Ni más ni menos, ¿cierto? Porque dicen que los rectores se comprometen a tener planes de equidad en sus constituciones y básicamente logra que el 40% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres, que en las elecciones existan candidatas mujeres, ¿cierto? Es decir, que las mujeres puedan acceder a altos cargos académicos. ¿Ya? Entonces, chiquillos,
para finalizar nuestra clase de hoy, ¿ya? Que es la introducción a lo que vamos a seguir viendo en clases posteriores. Quiero que alguien me diga, ¿qué es extraer información literal? Según lo que vimos anteriormente, sobre todo los que estuvieron presentes al inicio de nuestra clase. ¿Qué es extraer información? Sacar información directa del texto. Bien, Rocío. ¿Nos acuerda Marco? Bueno, es sacar información directa del texto, es decir, información explícita, sin inferir, solo viendo el texto. Comprender el texto literalmente. Excelente, chicos, excelente. ¿Qué habilidad trabajaremos? Era el título de nuestra clase de hoy. La más básica. Análisis e identificar. Excelente. Bien, Rocío y Gonzalo, hoy han estado muy rápidos. Analizar. Excelente. Entonces, ¿se deben utilizar análisis o síntesis? Análisis, ¿ya? La habilidad es identificar y además análisis, ¿cierto? Y que es extraer información literal, precisamente extraer información explícita del texto, ¿ya? Muy bien. Se sonroja. Ya, entonces quiero que evalúen su participación, chiquillos, hoy, porque no estamos dejando actividad, entonces yo necesito que participemos activamente en las clases para ellos saber que ustedes están entendiendo, ¿ya? Entonces, así, excelente, buena, podría mejorar. Buena, me dice Rocío. Buena, me dice Constanza, buena. ¿Nadie participó excelentemente? Excelente, Gonzalo. Bien. ¿Podría mejorar, dice Anaís? ¿Podría mejorar? Ya, muy bien. Chicos, sí, necesito que vayamos. Podría mejorar aparte entre tarde a clase. Sí, hoy día llego tarde en Joy. Podría mejorar la Karen, ya. Muy bien. Sí, chiquillos, necesito que participemos más, aunque nos equivoquemos, da lo mismo. Aclaramos las dudas acá y así ustedes no se van con actividades para la casa, ¿ya? Eso. Entonces me pueden contactar, bueno, a todas las redes, mi Facebook, Instagram y también a mi correo javiragarcia@blescana.ce, ¿ya? Eso, chiquillos, muchas gracias por la clase de hoy. Perdón las interrupciones de mis perros ladrando atrás y esas cosas, pero son cosas que pasan acá en la casa, ¿ya? Así que eso. La próxima clase seguimos reforzando para los que no les quedó tan claro, y eso. Felicitaciones también porque participaron, aunque ustedes no lo crean, muy activamente, ¿ya? Así que nos vemos.